todos. Muchas gracias por estar aquí. Ya somos el último panel antes de irnos todos a comer. Entonces, espero nos puedan seguir poniendo atención con todo y eso. Este panel pues se llama Inversión, medir lo que no se ha medido, ¿no? Pues todos sabemos que medir el progreso es una parte fundamental para seguir avanzando, ¿no? De entrada es medir, saber en dónde estamos, ¿no? Qué debemos de cambiar y cómo aplicar ciertas pues, políticas, cambios, cómo están afectando, cómo estamos avanzando, ¿no? Eso es medirlo. Ahora, en temas de igualdad de género, pues muchas veces las métricas o los indicadores tradicionales se pueden llegar a quedar cortos, ¿no? Normalmente no reflejan pues, esa experiencia o la perspectiva de las mujeres, ¿no? Tal como es, y sobre todo en aquellos casos donde hay múltiples tipos de discriminación. A falta de estas herramientas, pues la perspectiva de género nos ayuda un poco a entender y aplicar de mejor manera los recursos. Es un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy con estas tres mujeres que la verdad estoy encantada de participar en esta conversación con ustedes. Las presento. Tenemos por aquí a Marius Calvet. Ella es Head of Sustainable Finance para México y Latinoamérica en HSBC. Además, Marius ha sido una pionera y una persona clave en materia de sustentabilidad. También tenemos a Daniela Mondragón. Ella es vicepresidenta en Recursos Humanos para Procter & Gamble México. Y pues todo lo que ha aportado a la empresa. Gracias. Todo lo que Dani ha aportado a la empresa ha hecho que esta sea una de las top companies en materia de igualdad de género, diversidad e inclusión. Muchas gracias. Y pues también con nosotros está María Altschuler, fundadora y CEO de Fertilidad Integral. Ella es una de las dos únicas mujeres en México, ¿no? que fundó y lidera una clínica de fertilidad. Y pues bueno, para empezar este panel, quisiera preguntarles a las tres, las quiero escuchar a las tres, para conocer sus experiencias. Y desde un punto de vista de inversión, pues el concepto puede integrar diferentes elementos, ¿no? Pues tiempo, recursos, estrategias. ¿Qué ha sido la mayor inversión que ustedes han realizado para ustedes mismas para crecer en lo personal y en el desarrollo de su carrera profesional? Si quieres, Marius, adelante. Gracias, muchas gracias. Gracias y felicidades a las organizadoras. Estamos súper contentos de estar aquí y con estas tres mujeres y tantísimas más, y hombres y aliados que vemos aquí. Muchísimas gracias. Mira, brevemente en el tema de la inversión me quedaba yo pensando que muchas veces nosotros atribuimos las cosas que nos salen bien a algo en específico, ¿no? Si me aceptaron en la maestría es porque tengo muy buenas calificaciones. Después, si me dieron el trabajo es porque tengo maestría. Después, y así vas diciendo, pues es que eso es lo que me ha hecho crecer. Y también, ¿cómo defines crecer? Entonces, un día me quedé pensando y quería contarles que una vez en una plática y de cosas técnicas de Sustainable Finance, que es lo que hago, una plática interesante, y había un señor hasta adelante, ya como de mayor de edad, ¿no? Que de hecho traía hasta alguien que lo acompañaba y bastón y todo, yo no sabía quién era. Y estaba sentado ahí y cuando terminé la plática se me acercó gente y te preguntan cosas y esto, oye, ¿cómo mides esto? ¿Y cómo hace? Y los bancos y tal. Y se me acerca este señor y me dice, yo solo te quiero felicitar. Me dice, porque tienes la mente muy bien amueblada. Gracias. Ok, ¿no? Afortunadamente se fue y no me explicó qué era todo eso. Y eso fue hace unos años. Y a mí me dio la oportunidad de quedarme pensando qué quería decir que mi mente estaba bien amueblada. Y lo que me quedé pensando es que tener la mente bien amueblada es haber hecho la inversión justamente de las herramientas, de las capacidades, del conocimiento, hasta del manejo de emociones, de cómo manejar todo lo que pasa por nuestra propia mente
el enojo, la frustración, el resentimiento, la motivación, las alegrías, el amor, todo lo que pasa, cómo usarlo a tu favor y no quedarte o en el pasado o en una visión nublada de que todo es bonito y no es todo bonito. Entonces, esa inversión, yo sí creo que, hablando de mujeres, muchas veces hablamos de muchos temas estructurales que impiden el crecimiento de la mujer y qué tenemos que hacer dentro de las organizaciones. Yo trabajo en los bancos, un sector muy retador en el tema de la brecha salarial y la brecha de mujeres en puestos de dirección y consejos. Muchas veces, y lo digo muy en serio, nosotras mismas y nuestra propia mente es el enemigo. A veces nosotras somos las que no creemos, las que nos da miedo. ¿Cómo procesamos todo eso? Eso es tener la mente bien amueblada. Si tenemos que recurrir a una inversión en coaching, en meditar, en aliarte de personas que admires, mentorías o solita hacer tu trabajo, yo creo que esa es la gran inversión que tenemos que hacer nosotras, justamente ese mobiliario mental. Muchas veces decimos de cuántas mujeres, y yo lo he dicho, ¿no? Es bonita por fuera y por dentro. Por fuera vale gorro. Si no hay nada bonito adentro, no podemos ir para arriba. La gente bonita por dentro va a crecer, ¿no? Entonces, invertir en ese mobiliario que está acá, ¿no? Y que está acá. Y de ahí trabajar e ir adelante y trabajando. Entonces, esa sería como mi visión de la inversión. Gracias, Mario. Sí, pues sí, invertir en nosotros, ¿no? Darnos el tiempo de tener esa organización interna, ese mobiliario interno. Sí. Dani. Bueno, mira, yo creo que coincido, por supuesto, con Marius y espero estar construyendo el mobiliario adecuado. Seguro que lo sigo trabajando porque esto nunca se acaba. Pero lo pensé mucho, cuando nos mandaron esta pregunta lo pensé mucho y yo creo que donde más he invertido es en mi salud física y mental. Yo me acuerdo que tuve un jefe hace muchos años que llegó a un puesto muy importante y le dije, cuéntame cómo le has hecho, qué hiciste para hacer lo que estás haciendo y llegar a donde has llegado. Y me dijo, Dani, es súper simple, mantente saludable, todo lo demás se aprende, ¿no? Entonces, he tratado de invertir mucho en mi salud física, desde cosas muy básicas como comer bien, dormir bien, manejar mis emociones, ir a terapia, ¿no? Y ahora en mi salud mental, que honestamente no es algo que yo traigo arraigado en mi familia o que era común hacerlo. Y ahora me he dado cuenta de lo importante que es para tener justamente la mente bien amueblada, ¿no? Otra cosa que hago para invertir en mi crecimiento personal es invertir en mi familia. Invierto mucho en ellos, en tiempo con mis hijos, tiempo con mi esposo, en tener una infraestructura que me permita crecer profesional, pero también personalmente, ¿no? Y la última que te diría, y lo dijo la doctora Lourdes ayer en su panel, que me pareció espectacular, educarme y mantenerme actualizada, porque hace 20 años que yo empecé a trabajar, las habilidades que se necesitaban en el mundo son completamente diferentes a las que se necesitan ahora, ¿no? Entonces trato de ser bien selectiva, pero de invertir muy bien en las cosas que son necesarias para que mi mente todo el tiempo esté aprendiendo. Eso te diría. Gracias, Dani. Y justo un punto que platicabas al inicio, ¿no? Creo que la parte de salud mental es fundamental, ¿no? Y muchas veces no nos damos el tiempo, lo ponemos hasta el final, ¿no? O sea, todo va antes, temas de trabajo, de familia, de los amigos, o sea, pero siempre ponemos al final nosotros, sobre todo la salud mental. Entonces, creo que sí es un pilar que hace que todo lo demás, ¿no? Funcione y esté bien. María, te escuchamos. Ay, pues yo te diría que creo que la inversión más grande que he hecho en mí misma es confiar en mí y atreverme a saltar al vacío. Porque eso es lo que es emprender. De verdad que es ver una barranca y saltar al vacío. Y bueno, yo, para que sepan, no soy médico, lidero una plataforma de fertilidad, pero no soy doctora. Trabajé siempre en finanzas, en fondos de capital emprendedor y tenía una carrera pues bastante segura, probablemente muy buena en estos fondos y tomé la decisión de saltar y emprender y creer en mí, ¿no? Y cuando en inversión, y digo, yo soy financiera, cuando hablamos de inversión hablamos de costos de oportunidad, ¿no? Y entonces, pues para mí el costo de oportunidad de esa carrera exitosa o segura que tenía es la gran inversión que hice
en mí misma, ¿no? Dejarlo ir, creer en mí y saltar y brincar y atreverme a entrar a un proyecto que me apasionaba mucho más de lo que estaba haciendo y que además me iba a generar un crecimiento personal y laboral mucho más grande del que podía proyectar en donde estaba en ese momento, ¿no? Entonces, pues realmente te podría decir, esa es la mayor inversión y la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y está. Perfecto. No, y ya se ha mencionado no solo en este panel, ¿no? En varios otros hemos hablado de qué se recomienda, qué viene para el futuro, valentía, ¿no? Valentía para las mujeres de aventarse a hacer lo que realmente quieren hacer, ¿no? Marius, yo te quería preguntar ya un poquito más, aprovechando tu experiencia en este sector de sustentabilidad, vemos y sabemos que el sector financiero ha impulsado muchísimo, ¿no? La implementación de políticas ESG, ¿no? Ambiental, social, gobierno corporativo, pero todavía hay mucha, pues se cree que nos falta mucho, ¿no? Que realmente no hay una conciencia para realmente tener ese tipo de políticas y lo atribuyen a que justamente no hay una métrica, ¿no? Uniforme que te diga cuál va a ser el beneficio o el impacto de realmente implementarlas, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de eso? O sea, ¿qué les puedes decir en ese sentido? Claro que sí, y sí, pues estos son mis temas. Yo llegué muy temprano a esto, cuando a nadie le importaba y no nos daban un lugar en un panel, y yo hablaba con los CFOs y con los directores y era de, ya llegó la del planeta y la del cambio climático, etcétera. Y ahora se van creando posiciones en una dirección regional, en un banco global para llevar el tema en América Latina, impensable, cuando yo empecé de consultora hace 17 años en esto. Entonces, el gran tema, yo luego también siempre platico, hasta el mal entendimiento de lo que es la sustentabilidad. Y lo digo hasta con cariño, porque a mi papá, hasta hace poco, algún día le preguntaron que qué hacía yo y decía, ya lo he contado, y decía, hace algo como relacionado con los árboles. Y yo trabajo en un banco, o sea, tendré mi huerto allá afuera o cómo está, ¿no? Entonces, muy mal entendido el tema de que la sustentabilidad está relacionado a la prosperidad de las personas, al cuidado del planeta, a la existencia misma de los negocios, a la innovación, a la competitividad, a la rentabilidad. El manejar estos temas está relacionado a eso. Entonces, ha sido realmente un shock, ¿no? Yo que llegué tan temprano a estos temas, ver cómo ha crecido de importancia, justamente porque se han materializado algunos riesgos que no pensamos que se iban a materializar, como los desastres naturales, físicos relacionados con el cambio climático, el calentamiento global, los cambios en tecnología, tecnologías más sucias, más caras ahora, más ineficientes, etcétera. Entonces, toda esta revolución de la sustentabilidad realmente ha sido como un golpe para la economía y la sociedad, porque transforma muchas cosas. Primero, en general, concebíamos los riesgos a corto plazo. Y cuando este tema lo toma el sector financiero, yo trabajo en un banco y los reguladores traen el tema y los fondos de inversión traen el tema y las Afores traen el tema y BlackRock y todos los donde se mueve el capital, siempre se había pensado en corto plazo y los riesgos eran cortos y la rentabilidad se pensaba en el corto plazo. Y de pronto llegamos con una amenaza del cambio climático que hay que pensar a 2050 y al final de este siglo, y que si no pasan ciertas cosas, hay que pensar en el largo plazo. Entonces, primero transforma todo ese pensamiento cortoplacista histórico de las empresas, del sector financiero. Segundo, no habíamos vivido una amenaza existencial de la humanidad, ¿no? El cambio climático, no hay una sola persona, una sola empresa, un solo banco, una sola organización que no se vea impactada por los riesgos físicos y de transición relacionados con el cambio climático. Y me voy a los sociales.
No hay empresa que no tenga que cuidar los temas sociales por temas de atracción de talento, de retención de talento y de muchas cosas más que tiene que medir todos esos temas ESG. Entonces se incorporan al pensamiento de las organizaciones temas que no existían, que de pronto son riesgos de largo plazo y además empiezan a manejar datos. Fíjense, toda la historia antes era ver datos del año pasado. Salían a principios de enero, febrero, los datos del año anterior. ¿Cuánta agua consumí? ¿Cuánto gané? ¿Cuál fue la rentabilidad del año pasado? ¿Cuál fue la ganancia el año pasado? Esto nos obliga ahora a pensar hacia adelante. En el mundo ESG, el sector financiero, queremos ver los datos de, quiero ver cómo vas a manejar tu riesgo de dependencia de agua a 5 años, a 10 años, a 15 años, y a 2050. Los datos ahora ven para adelante. Entonces, contándoles un poco toda esta disrupción de cómo las organizaciones se tienen que manejar hoy en día e integrar esto al negocio y además medirlo y divulgarlo como tema financiero del negocio, pues imagínate, la verdad, la gente por eso está exhausta de decir, ¿por dónde le entro a este mundo? Y por eso no hay una uniformidad, no hay una homologación de cómo medimos estos temas. Traten ustedes de ponerle un score a una empresa a ver qué tan incluyente es. ¿Qué te dice el 10? A lo mejor el número de cuántas emisiones redujo el año pasado, emisiones de CO2, es un número cuantitativo y fácil de medir. Pero, ¿qué me dice el 10 de es 10? Es incluyente. ¿Cómo mide? ¿Es incluyente qué? Entonces, las ciencias sociales son diferentes, son difíciles de medir, se miden. Entonces, con estos retos, con estos cambios de paradigma, pues hay que cambiar, hay que unificar los estándares y poder entender cómo puede una empresa medirse en sostenibilidad realmente. Y además no solamente medirse en ratings y en scores, que es el gran tema en ESG y sustentabilidad, sino en el impacto que se tiene, ¿no? ¿Realmente estás haciendo algo por el planeta o estás generando unos reportes preciosos con 1000 métricas que tienen todos los checks y las palomitas? ¿Estás realmente transformando el futuro de las nuevas generaciones o no? ¿No? Entonces, ese es el gran reto y creo que este es un año importante de homologación de los estándares y pues ahí vamos trabajando de muchas partes en todo esto. Muchas gracias, Mario. Sí, realmente es un reto. Digo, a nosotros, y me estoy dando cuenta que ni me presenté, ¿no? Que yo soy Ana Sofía, y soy socia en un despacho legal y de consultoría fiscal. Y muchos de los clientes se acercan y nos dicen, oye, justo, ¿no? Quiero cumplir con políticas ESG. ¿Por dónde empiezo? ¿No? ¿Cuáles son esas políticas? ¿Cómo me puedo acercar? Y pues es parte de lo que vemos, pero también en esa asesoría, lo que hemos visto también nosotros es, para poder dar esa asesoría también nosotros tenemos que hacerlo internamente, ¿no? Y entonces, lo hemos venido haciendo y estamos trabajando, ¿no? En temas pro bono, temas de diversidad e inclusión. Y uno de los temas específicos que nos decían para que nosotros internamente aplicáramos ese tipo de políticas es, pues también cómo están nuestras políticas de reclutamiento de talento, ¿no? Y qué estamos buscando. Y ahí quiero, Dani, que tú nos platiques desde de la parte de, siendo tú vicepresidenta en Recursos Humanos en Procter & Gamble México, ¿cómo ustedes ven, en qué están invirtiendo en el talento, en el que están buscando, reclutando y qué políticas tienen, ¿no? En materia de equidad de género, ¿no? ¿Cómo están impulsando a las mujeres dentro de la empresa? Mira, yo creo que siempre ha sido importante reclutar, siempre, ¿no? Pero yo creo que ahora más que nunca. Yo creo que para la compañía donde yo estoy, reclutamiento es una prioridad, porque somos una compañía que contratamos mucha gente a inicios de su carrera, cuando estamos pensando desarrollarlos y que hagan toda una carrera con nosotros. Entonces, per se reclutamiento es una ventaja competitiva para nosotros, ¿no? ¿Qué buscamos? Te diría, tratamos de buscar una calidad de talento que para nosotros, para nuestros estándares, sea una calidad de talento muy alta. Pero ahora yo te diría que el nombre del juego es diversidad. O sea, buscamos un talento diverso, buscamos diversidad de género, diversidad de contextos, de educación, de universidades, de carreras, de creencias, de preferencias sexuales, de gente con discapacidad, porque estamos seguros que entre más diversa sea la organización a la que servimos, vamos a servir mejor a los consumidores y a las marcas para las que estamos ahí, ¿no? Entonces, para mí y para todos es una prioridad
le invertimos mucho, no solo dinero, sino también recursos, esfuerzo, habilidades para asegurarnos que esa es nuestra maquinaria que nos mantiene vivos, ¿no? Y en cuanto a mejores prácticas, yo te diría que me siento, la verdad, muy orgullosa de trabajar en una compañía así. Y creo que también la industria a la que pertenezco lo hace un poquito más fácil, la verdad, ¿no? Que es la industria de consumo. Tener prácticas que nos ayuden a seguir desarrollando talento femenino. Yo te diría que nuestras mejores prácticas las podría dividir en 3, ¿no? La primera te diría, medimos. Nosotros sí tenemos una obsesión por medir absolutamente todo lo que hacemos. Tenemos la creencia de que lo que no se mide no sirve, ¿no? Entonces, medimos, por ejemplo, el reclutamiento. El 50% de nuestro reclutamiento tiene que ser mujeres. Medimos los equipos de liderazgo. Ahorita, por ejemplo, en México, el equipo de liderazgo de Procter México es 51% mujeres, ¿no? Y es un equipo de liderazgo que toma decisiones, es decir, tenemos 51% de representación de mujeres tomando decisiones en los negocios que hacemos en México y en Latinoamérica, ¿no? Medimos prácticamente todo para asegurarnos que identificamos las oportunidades y entonces nos ponemos a trabajar donde tenemos una oportunidad, ¿no? La segunda práctica, te diría, tenemos muy buenas políticas y tenemos buenos procesos para ayudar a las mujeres en el camino de diversidad de género, pero también las tenemos para hombres, porque ayer escuchábamos que entre más permiso de paternidad, me parece que Grow nos contó de eso, entre más permisos de paternidad y maternidad balanceados tengamos, le damos más oportunidad de crecimiento a las mujeres. Entonces tenemos muy buenas políticas de maternidad, pero también tenemos una política de paternidad que es bastante buena, ¿no? Tenemos políticas de trabajo flexible, tenemos locaciones flexibles, trabajos de medio tiempo. Tratamos de generar por lo menos las herramientas o los, no sé cómo decirlo en español, pero los enablers que nos permitan que las mujeres y los hombres compartan la paternidad de una manera más equitativa, que eso te acelera el desarrollo en todos los aspectos, incluso con las mujeres que decidan no ser mamás, ¿no? Y la tercera te diría que es la más difícil, pero estamos invirtiendo mucho, también dinero y esfuerzo, en cultura. Si no cambias la cultura, la diversidad de género no se convierte en una prioridad. Y la cultura se cambia desde arriba, para que se permee a todos los niveles, ¿no? Entonces, tenemos por ejemplo, nuestra presidenta de Latinoamérica es mujer, nuestro director de México, presidente de México es hombre, pero tratamos de que ellos sean una figura a seguir que verdaderamente practica y predica todas estas prácticas que tenemos, porque si no están en papel y están muy bonitas, pero no sirven de nada, ¿no? Entonces, traerlas a la vida y que se conviertan en parte de nuestro ADN, parte de la cultura que vives y respiras, nos ha permitido que el desarrollo de talento femenino, como me decías ahora, sea una prioridad. Total compañía, ahora que tenemos 6 plantas donde tenemos un reto más importante de diversidad de género por el tipo de trabajo, pero aún así, ahora estamos cerrando un año casi del 50% de representación femenina, que eso se me hace súper poderoso, ¿no? Y bueno, el trabajo la verdad que nunca para. Con reclutamiento empieza, pero en realidad es todo un trabajo diario de cómo te aseguras que lo que creas internamente, además tenemos la responsabilidad de este tipo de compañías a las que pertenecemos, de tener un impacto en las comunidades. Si no lo llevas afuera no sirve de nada, se queda en tu micromundo y no pasa nada, ¿no? Y la intención que tenemos nosotros es mejorar la vida de los consumidores y mejorar la vida de las comunidades a las que servimos. Entonces, por ahí es alguna de las cosas que hacemos. Pues increíble, la verdad, o sea, se ve cómo la empresa, o sea, desde arriba, y digo, y si no lo saben, Procter & Gamble tiene un consejo de administración compuesto en un 50% por mujeres. Entonces se ve que desde arriba, ¿no? Va bajando, como decíamos en el otro panel, ¿no? Sí, bravo. Como decíamos en el otro panel, o sea, desde arriba no va bajando y va permeando hacia toda la organización y como mencionas, Dani, no solamente que se quede en la organización, sino que podamos ir influyendo, ¿no? Y que si vayan implementando esas mismas políticas en los diferentes relaciones que tiene la propia empresa, ¿no? Muchas gracias. Y María también, igual platicamos un poquito hace rato también de justo pues cómo es muy importante también en la parte de inversión, ¿no? Capital privado,
que vaya entrando a las empresas, ¿no? Empresas de mujeres, ¿no? Lideradas por mujeres, dirigidas por mujeres. Y tú ya tuviste la experiencia de estar en los dos lados, ¿no? Estuviste ya del lado de capital privado, ahora estás del lado emprendedor. Y un poco dentro de ese análisis, cuando estabas de ese lado, ¿qué era lo que estaban, pues qué es lo prioritario para analizar, para medir, revisar? Y ahora que estás de este lado, ya te das cuenta qué es lo que no estaban midiendo atrás, ¿no? En ese otro lado. Platícanos un poquito ya esa experiencia que tienes. Sí, totalmente. Creo que cambiaría muchísimas cosas regresando a ser inversionista. Como inversionista y en capital emprendedor, lo que haces, hay dos partes muy importantes de medición, ¿no? Lo primero es cómo evalúas a un emprendedor para decir invierto en él o no invierto en él, y la segunda es, una vez que ya es parte de tu portafolio una empresa, cómo sigues midiendo a esa empresa para ver que vaya bien, que vayan cumpliendo con sus metas y todo, ¿no? Y entonces pues siempre medimos lo obvio, ¿no? Crecimiento, ventas, EBITDA, flujos, márgenes, ¿no? Son cosas que por supuesto que son importantísimas dentro de una empresa, y no quiero para nada decir que el crecimiento dentro de una empresa no es importante, ¿no? Pero hay mucho más cosas que pasan atrás de una empresa, y ahora como emprendedora que veo que no se evalúan dentro de los fondos y que son fundamentales, ¿no? Y bueno, ahorita Dani decía que ella y Procter como que creen mucho en los datos, y la verdad es que yo soy igual, yo creo muchísimo en los datos, pero hay veces que hay cosas que no se pueden medir y que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y el cómo se toman las decisiones dentro de las empresas es fundamental poderlas evaluar, ¿no? Por lo menos como inversionista. Siempre, y te das cuenta como emprendedor, hay una manera más humana de tomar las decisiones. Y hay muchísimas veces esa manera más humana de tomar las decisiones no es ni la decisión más fácil, ni la que parece que va a empujar el crecimiento más rápido, y es la decisión más difícil de tomar, ¿no? Pero yo soy de verdad una gran creyente de que esas decisiones más humanas son a largo plazo las mejores para el negocio, las mejores para el crecimiento, las mejores para la gente que trabaja dentro de tu empresa, las mejores para tus clientes, en mi caso pacientes, y las mejores para la sociedad, ¿no? Y creo que esa es otra parte bien importante. O sea, como empresa, y eso lo decían en algunos paneles ayer, como empresa tienes que estar muy consciente que vives en un contexto social, ¿no? Más allá de las ventas y el crecimiento y el EBITDA. O sea, entonces, ¿cómo ayudas a la sociedad? O sea, ¿qué decisiones estás tomando dentro de tu empresa que están afectando a la gente, desde tus pacientes, en mi caso, hasta pues, toda la gente que está allá afuera, ¿no? Y un ejemplo que tenemos, bueno, de lo que hacemos en Fertilidad Integral, es que cuando yo entro y emprendo en fertilidad, me doy cuenta de que hay muchísimos tabús alrededor de la fertilidad, ¿no? Y cuando hablamos de fertilidad, no hablamos de alguien que no se está pudiendo embarazar y va a un tratamiento de fertilidad, no necesariamente. Todos tomamos decisiones de fertilidad en nuestras vidas, ¿no? Todos decidimos cuándo tener hijos, con quién tener hijos, en qué momento. O sea, son decisiones, si sí o no tener hijos, si vamos a estar solos o no en ese camino, ¿no? Y entonces es una decisión que todos tomamos, y que cuando te metes a platicar con la gente, muy poca gente se siente libre de tomar esas decisiones, ¿no? O sea, los pacientes llegaban a la clínica a decirnos, pues ya llevo 3 años pasando por tratamientos y es un proceso que he vivido completamente solo porque me da pena platicarlo con mi familia, ¿no? O platicas con gente que te dice, yo no quiero tener hijos, pero no lo digo porque pues, no es algo con lo que me sienta cómodo, ¿no? Y entonces cuando te das cuenta de eso como empresa, pues tienes una obligación enorme con la sociedad de cambiar esa situación, ¿no? Y la infertilidad, decimos, no está en las personas, ¿no? La infertilidad es una infertilidad que también hay en la conversación sobre fertilidad en México. Entonces, pues toda nuestra comunicación, que se vuelve una decisión de negocio, toda nuestra comunicación está basada en cambiar esto dentro de la sociedad, ¿no? Y al final, ¿qué pasa dentro de la empresa? Pues te ayuda muchísimo a reclutamiento, a generar una mejor cultura, a crear un posicionamiento de marca. ¿Fue la decisión más fácil? No. ¿La obvia? No.
la que parecía que iba a generar mayor crecimiento más rápido, no, pues, mejor hago anuncios de que te regreso tu dinero si no, si no te llevas un bebé a tu casa, ¿no? Pero no parecía la más fácil, pero al final también a nivel negocio fue la mejor, sin duda, ¿no? Y además estamos ayudando a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que poder medir eso como inversionista, y a veces es algo mucho más cualitativo que cuantitativo, ¿no? ¿Cómo lo haría? Me sentaría no solo con el CEO cuando hace pitches a platicar. Vete a la empresa, platica con la gente que trabaja ahí, platica con la gente que se salió de la empresa. ¿Por qué te saliste? ¿Qué pasó? Platica con gente que ya trabajó con el CEO y con la gente, con la persona que estás entrevistando, ¿no? Es súper, súper, súper importante. Y digo, no sé cómo estamos de tiempo, pero última cosa, la otra es el tema de industria, ¿no? Muchas veces como fondos estamos acostumbrados a tratar de estandarizar las métricas que medimos en todas las empresas, porque es muy fácil, es lo más fácil, ¿no? Pero tenemos que tener muchísimo cuidado de solo empujar ventas y solo empujar crecimiento, porque ahora me doy cuenta, por ejemplo, del lado médico, si no cuidamos los riesgos que implica empujar demasiado crecimiento en una empresa médica, entonces pues podemos generar repercusiones fuertísimas en las personas que están pasando, en el caso de fertilidad integral, por esos tratamientos, ¿no? Entonces, abrir 5 clínicas al mismo tiempo pues suena muy bien como negocio. Ahora, ¿eso qué implica a nivel riesgo? ¿Puedes mantener la calidad de los tratamientos que le estás dando a la gente con 5 clínicas o 8 clínicas al mismo tiempo? Pues tal vez no, ¿no? Entonces, pues también evaluar en dónde están los riesgos y qué implican esos riesgos a nivel de cada una de las industrias. Hay industrias en las que te puedes arriesgar mucho más y hay industrias que no. Y no estar equiparando una empresa exactamente igual que la otra, porque una puede tener repercusiones mucho más fuertes en los riesgos que estás tomando, ¿no? Entonces, bueno, esa es la otra cosa que me cuidaría muchísimo de medir si regresara a ser inversionista. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos, gracias Marius, Dani, María, nos encantó escucharlas, ¿no? Su experiencia, sus conocimientos. Gracias a ustedes por habernos escuchado y pues nada más de nuestra parte para que ya todos se vayan a comer. Muchas gracias. Gracias.